5. $3:39. Acabo de ser invitado, yo creo que es la primera vez. Una invitación de Bob Your first time. y su esposo. O al revés. Where are you going? Sí, porque Pablo me hace mucha vaina, Consuelo, ese tipo. El embajador de los Estados Unidos de América y el señor Bob Sotowake o Sotowake, Sotowaque. el que hizo la nota no Él es puso. Cherokee. Sotowake. Eso es un apellido Cherokee. Sí. Sí. El que hizo Hablando de indios. El que redactó la invitación no puso el embajador de los Estados Unidos de América, fulano de tal, sino que dice el embajador de los Estados Unidos de América y el señor Bob Sotowake o Sotowake, que tienen el honor de invitarle a un cóctel de bienvenida para presentar al señor Chase Beamer, consejero para asuntos públicos, y a la señora Kelly McCarthy, agregada de prensa. Esto va a ser nueva. Sí, va La a que sustituyó a Jeremy. A Jeremy, que ustedes lo despidieron hace mucho. Sí, lo queremos mucho. Eso fue el jueves. Esto será mañana jueves, 13 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Museo de las Casas Reales, en la calle Las Damas, esquina Las Mercedes. Muy bien. Vestimenta, traje de negocios. ¿Qué es un traje de negocios, Pablo? Traje de negocios, sí. O el traje normal, saco y corbata, que no tiene que ser, que chaqueta. puede ser chaqueta, puede ser chaqueta con Que no corbata. sea- Pablo con Pero tiene que corbata. ser con corbata. Sí, pero no sí, tiene, no no se tiene que ser el traje entero. Entonces puede ser un asesino con Exacto. corbata Con y corbata, pero un pantalón asesino con corbata. normal. Puede ser asesino. Sí, porque tú sabes que Sí. yo tengo el asesino, pero dejo la corbata. El Entonces, asesino eso es es mañana. saco que ha matado varios pantalones. Sí, Que ha todos matado tenemos mucho, tú lo uno en la tienes ahí jipeta. el vehículo, entonces Todos tenemos uno. tú lo agarras y resuelves. Saludos a Lea, donde quiera que esté. Yo tengo uno, Lea, otro sí. es- Ay, yo qué tengo bien. uno de esos Pero- que se hizo pero adulto Dios. Ay, mi Pero madre. por Dios, grande. lo otro es una comunicación, un documento Sí. que con bastante retraso Sí. acaba mucho. de emitir el doctor Amarante Barreto. Actualmente es el ministro de Interior y Policía, pero él ha querido refutar, digo que ha pasado mucho tiempo, el documento de Educa sobre algunas irregularidades y Eso y es cuestionamientos un CD que al mandó documento. Amarante Baré. Sí, Eso es un CD que mandó Amarante Baré. Ay, pero hijo, ahí yo él lo lo tengo, mandó- yo no sé Sí, dónde eso yo lo es todo boté. una- él me lo mandó por ¿Y dónde yo lo él habré está, votado? él está dando, tú lo tienes Sí, en físico, sí, Pablo. sí, dando las explicaciones sobre, Educa hacía mucho énfasis Anda, en el diablo. cuestionamiento el nombramiento del personal, más personal administrativo que docente. Sí. Y él trata de explicar de cómo era docente, que se consignaba inicialmente como administrativo, y comienza a dar una serie de detalles. Además, resalta una serie de situaciones de su gestión. Pero si Pablo Sí, tiene el sí, no, físico ahí, es bueno porque hay porque algunas precisiones Él que son hace el importantes reconocimiento, él hace el reconocimiento al excelente informe de Educa. Recuerda el 1.000.000 de estudiantes de la jornada escolar extendida, la rehabilitación de 7.600 espacios escolares y 15.000 nuevas aulas construidas y presenta. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la relación docente-administrativo, que el estudio de Educa lo pone en función de 1.50 a 1.1. El exministro hace la aclaración de que es 1.50, es decir, hay una relación entre los docentes, los que son profesores o trabajan como docentes, y la parte administrativa. ¿Dónde estuvo el error? Que hay un problema dentro de la estructura de educación que no dejaba bien claro
si unos 40 y tantos miles de servidores que estaban como administrativos prestaban al servicio además como docentes. Entonces él explica eso de manera muy detallada, y es un poco ese el interés de él, es un poco decir que si bien todavía es muy poco y se debe seguir trabajando en eso, no era de 1 a 1, sino de 1.5, como era más o menos tradicional, como ha sido tradicional. Él reconoce que la mejoría no ha sido increíble, grandísima, pero no como lo presenta el informe de Educa. Es un poco esa aclaración. Educa dice que hay más administrativos que docentes. Exacto. Para entender. Te voy a buscar el dato. Gracias. Que hay más administrativos que docentes. Eso es, Pablo. Te voy a porque buscar la verdad que estoy en el aire. Sí, te voy a buscar el dato es más exacto, ¿no? Sí. Hacía énfasis en eso de que hay un 4%, entonces ¿cómo es posible que se está hablando de mejorar la calidad de los docentes, la mayoría de nombramientos sean administrativos? Incluso hizo énfasis en la persona del servicio escolar, de la limpieza, conserjes, los vigilantes, y decía que no podía ser, que eso cuestionaba el objetivo del 4%. Es un poco lo que dice este párrafo. La relación del personal en labores docentes y administrativas siempre ha tendido a 1.5 y no a 1.11, como indica el estudio, basado en una cantidad de docentes del mes de agosto 2015, que era de 84.041, y 75.900 administrativos, para un total de 159.946 personas. Entonces, a partir de ahí, él comienza a presentar el punto es en unos 9.827 que se agregan, que son los que trabajan en centros religiosos y de educación especial que dan atención a niñas, niños y adolescentes, que, como él dice, que también tienen derecho constitucional a accesar a los frutos del 4%. Entonces él va citando, entre otros, esos 9.000 que no estaban en la nómina cuando Educa hace hace el estudio, para decir que esa relación no era de 1.1, sino la que se había mantenido tradicionalmente, que él admite que debe seguir mejorando. Pero bueno, ahí está la aclaración de Carlos Amarante. Porque entonces luego, él mandó otro CD ahora, que es otro, pero es sobre seguridad. Bueno, eso es ese otro de ahora, del ministerio. Luego esta sí no lo conocía. Él habla de las pensiones, los ajustes que se han hecho en pensiones durante su gestión. Destaca más de 1 millón de estudiantes en jornada extendida. Ahora, Navarro se ve como más movido. Navarro está hasta comiendo con los muchachos. O sea, yo creo que Navarro... Metí la pata. No. Me miraron Navarro hasta uniforme se pone. Navarro fue hasta con uniforme escolar. Se sentó con los muchachos a comer. A mí me parece, doña Consuelo, que Navarro tiene una tarea diferente que ejecutar. La primera parte de Amarante Baré era más bien de trabajar la infraestructura de educación. La escuela. La educación, la infraestructura. Y en el caso de él, también encontró un problema serio con la Asociación de Profesores. Pero dicen que los profesores dijeron que él nunca fue a verlos. Que nunca lo recibió. Que nunca lo recibió. Y fue un PLDista que lo dijo, porque Navarro optó por ir allá entonces. Navarro cogió entonces, y anda dando. Pero hay que recordarle al país que Amarante recibió quebrado el seguro SECMA. Quebrado totalmente. ¿Es el seguro de los maestros? Con una deuda del ministerio que no le cumplía. ¿Quién lo maneja? Es una cosa fea. Y yo creo que él salvó junto al Consejo. Pero además que son diferentes aspectos, porque está el inmediato, el que había que resolver Rainao mismo, que era el asunto de las aulas. Claro. Porque si tú quieres una de tanta escolar, muy bien, eso se logró. Extendida, eso se logró. Había que acelerar la capacitación de los maestros. Se aceleró.
¿no? Sí. Si hay más escuelas, hay que tener más personas también. Si había que lograr hacer atractivo el ser maestro del sistema público. Y eso está funcionando tan bien, señores, que ya hay colegios quejándose. Dice, coño, se nos están yendo los mejores profesores por un asunto de cada quien busca su mejoría. Claro. O sea, eso lo llama un feliz problema. Entonces, también está, que es una de las grandes metas, es, tenemos los carajitos en las escuelas, tenemos el aula, tenemos el maestro. Adiós, coño. ¿Y qué le vamos a enseñar a estos muchachos? Sí. Ahí viene lo que ya la currícula, el diseño curricular. Claro. Entonces, un poco vital. Por ahí anda la cosa en la gestión de Navarro, pero también lo que es la participación, que ahí queda mucho por hacer, que es el involucrar a las familias en la escuela. ¿Por qué? Porque la jornada escolar de tanda extendida es la penúltima oportunidad que tiene esta sociedad de educar a unos muchachos que la sociedad cambió. Y ya no está la doña Yolanda para que te dé el pecozón a tiempo cuando tú te pongas de malcriado, no haga la tarea o no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿de qué manera tú haces con unos muchachos que la vida cambió? La mujer tiene que irse a las 7 a trabajar. Que está socializando la televisión y la calle. Entonces, es la penúltima oportunidad que tiene esta sociedad, vía el Estado, de crear un ambiente de socialización, de educación más allá de las matemáticas a esos muchachos. Por eso lo de volver a hablar de educación en valores y todo eso. Esos son los grandes desafíos de Navarro. Yo quiero Consuelo preguntó por el SEDMA. Eso está muy bien. Yo quiero en esto del SEDMA. Sí. Yo quiero hacer una crítica. Pero para yo cerrar esta parte, Cristian, porque lo del SEDMA es delicado. Tiene que ver con educación. Voy a educación y al gobierno y al PLD. Y era feo lo que estaba pasando ahí, de ambas partes, de las administraciones y de la misma institución. Pero para dar respuesta a doña Consuelo, en función de que yo tengo una relación íntima con ambos ministros, creo que Amarante cumplió su rol en la parte que le correspondió, su tiempo, de dotar al país de la infraestructura que era la necesidad inmediata para poder poner sobre rieles el proyecto del primer periodo de Danilo. Y Danilo definió en su segunda etapa un proyecto diferente que especifica que el interés es sobre el maestro. Entonces, uno nota que Navarro está haciendo una labor de comenzar a importantizar y a montar como protagonista, además del estudiante. El maestro, o como dijo Pablo, el alumno y el maestro. Ya el alumno había comenzado a ser tomado en cuenta. Donde el alumno y el maestro van a coincidir es con la vaina esta de la República Digital. Oye, la vaina esa, la tecnología. La vaina esa de la República Digital. Y vamos a hablar de eso después. Pero para que usted entienda, doña Consuelo, que son dos. Y Navarro ha tomado muy en serio su tarea. Mi crítica a Leonel Fernández, a Danilo Medina, al PLD, Congreso que el PLD controla desde el 6, y a los ministros de Educación y a los que han pasado por ADP. ¿Qué ocurre? El SEDMA es un maldito fracaso. Un desastre. ¿Qué? Quebrado. Pero sobre todo el SEDMA, suponiendo que sea bien administrada, que ha sido muy mal administrada y ha habido casos de corrupción sin sanciones definitivas. Sí, que no es nada más lo político, no hay también. Pero suponiendo que sea bien administrada, Consuelo. Ajá. Ay, mi madre. Señores, el afán de ADP de tener su seguro y controlar su seguro provoca que los maestros solo tengan 2 hospitales. Uno en Santiago y uno aquí. Entonces el servicio no puede ser bueno. Podrían ser los mejores hospitales del país. Supongamos que sean el HOM y el SEDIMAT, equivalentes a eso, que son de los mejores. Pero no, ocurre que no es eso. Son 2 hospitalitos ahí. Pero refiérete al servicio. Pero estamos hablando de 2 hospitales en 2 ciudades cuando los maestros están en todo el país. Entonces el que está en Pedernales tiene que arrancar para acá o tener a Santiago de la frontera. Y si hay una huelga, de la frontera norte, irse para su casa y volver. Pero sigue funcionando así, Cristian. Y venir muerto. Entonces la ¿qué semana ocurre? Siguiente. ADP persiste en tener su administradora y sus hospitales. Sí. Su negocio, su ARS. Pero ¿qué pasa?
que eso nos sale a nosotros demasiado caro. Por 25 millones mensuales. A nosotros. Sí, porque el Estado a través de educación tiene que entregarle 25 millones. Pero ¿qué pasa, compañeros? Que la COPNAMA, la cooperativa, es un excelente negocio. No, muy rica, Muy rica, con compite todo con el bancos. Dinero del mundo para los compite maestros. Con los bancos. Pero ahí hay todas las ganancias del mundo. ADP nunca ha querido que el Estado ni asome, pero entonces hay que mantener el fracaso de SEDMA. Sí. Coño, pero resuelve tú con los cuartos que te estás ganando. Si tú quieres tener 2 hospitales, que yo no sé para beneficio de quién no, es que es ilógico, o quiénes. Es ilógico, Cristian. Yo no sé para beneficio de quién o quiénes. Ay, si tú quieres mantener esa estructura, claro, y lo que provoca genera pérdidas y daño terrible, porque los maestros deberían estar en permanente marcha, no todos los días porque interrumpe la docencia, pero después de terminar el horario de docencia, para que la directiva de ADP cambie eso y vayan a SENASA. ¿Cómo ha ocurrido con la policía? Consulten la experiencia con los policías. Felices que ahora policías, pueden tener el raso, puede tener la atención del general y el coronel. Igualita. Y tiene 7,000 y pico de centros para ser atendido y no un jodido hospital que estaba en la capital. No repite esa parte, Cristian, que hay que estar el detalle. Mira, doña Consuelo, yo viví una situación crítica. Pero ese hospital es de hospital de los maestros. Sí, hay 2. ¿Y a dónde uno está? Está aquí, en Gascue. Ahí detrás de en la centro, Santiago con eso es por la clínica, por la clínica Abel González. No, un poquito más. Patiño. No, más hacia el este, más hacia el este. No, en la Santiago con más hacia el este. Por donde estaba antes. Perdóname, entonces es un desastre. Y yo no sé cómo los maestros que son tan beligerantes y entes pensantes se dejan embaucar de las diferentes directivas que han tenido. Sí, un desastre. De las diferentes directivas para mantenerlo en 2 hospitales con una ARS deficiente, con 8,000 problemas, y como son 2 centros, ahí no pueden estar los mejores, mejores médicos. Para ponerte un ejemplo. Y pasaba, y quiero reiterar esto, consulten a los policías. Sí, ese es el mejor ejemplo. Son, en el caso de la policía, un centro versus 7,000 y pico y creciendo. En el caso de los maestros serían 7,000 y pico de centros y creciendo contra 2 muy malos. Pero además, nosotros no tenemos que estar dándole a la deficiencia. Yo no he oído ni a María Teresa. Porque si tú me dices que la directiva es PLD. No, ellos están pidiéndole al gobierno que le cumpla las deudas atrasadas. Oye, porque el gobierno tiene un retraso como de 700 millones de pesos con esa vaina. Y yo Mire pienso, una cosa. Pero María Teresa yo no lo he oído, gente. Habría que hablar con él. O sea, la gente de izquierda que está ahí. Ese sindicalismo, para darte el turno, todos están a una con ese esquema. No, porque en la UAS también hay ese esquema. Es el mismo historia, es la misma historia. Y el colegio médico tiene ese esquema. Pero lo que Cristian define, hay que concientizar a nuestros maestros. Mire, yo vi una señora que a mí me dio ganas de llorar. Yo fui a ver el hospital en la parte de construcción porque había un problema de un anclaje. Y yo como ingeniero quería ver qué significaba que era anclaje porque no lo conocía. En un diseño de ese hospital de Santiago, el Cabral Ibáez, que estaba siendo reconstruido, hubo un incidente con uno de esos anclajes. Y es un hospital diseñado estructuralmente muy especial. Es una copia de un proyecto en México, lo trajeron aquí y nadie sabe cómo funciona esa vaina. Entonces, yo quise ir a ver aquello y veo que hay una protesta con los médicos, con los maestros, y veo una señora llorando, que si ese día no la atendían, no llegaba a Puerto Plata viva. En el hospital de los maestros había una protesta. Y esa señora lloraba porque decía que si volvía a Puerto Plata, quizás no llegaba viva a Puerto Plata. Pero no tenía de otra porque no tenía dónde quedarse en Santiago. No tenía dónde quedarse en Santiago. Con el SENASA, con todo y sus limitaciones, es que le hubiera ido mucho mejor. Un profesor en Montecristi o en Dajabón tiene que coger para Santiago. Que no las tiene. No, yo sé. Déjame pero los maestros deberían. Tirarle un piropo a un centro hospitalario, el centro cardiovascular de la Plaza de la Salud, ahí se dimata. Fui a ver a mi amiga Natalie Jerez. No me digas. Que
siga recuperando, si pueda reintegrarse pronto a sus labores. Un abrazo a Natalia, Nata chiquititica. Ese centro, yo le decía al personal, yo digo, esto parece como el Clínica. Yo no conozco el Cleveland, que yo qué cosa. Dilo de una vez. Eso parece de fuera. De fuera, eso parece de fuera. Eso yo lo he visto. Los dominicanos saben lo que yo tiene que haber ido a Presbyterian. Y el del Boston, que sé yo qué cosa. El Boston Hospital. Boston Hospital. Señores, eso es impresionante. Y me decía Natalie que estaba en un intensivo. Sí. Con todos los aparatos referentes al trabajo con riñones, a sangre, a todo. Me dijo, estoy aquí en toda esta tecnología que tú ves, con el básico de Senasa. Sí. Eso es así. El básico de Senasa, que hay seguros que no tienen, que tienen un seguro cubren. Mucho más alto y no cubren, no te cubren eso. Entonces, ¿por qué privar, como se privó a los policías durante años, a los maestros de un seguro eficiente que le va a dar más de 7,000 centros con la mejor de las atenciones, aún con el básico? Justamente. Entonces, en el momento y donde lo necesiten. Por lo menos en el momento y donde lo necesiten. El izquierdismo que cuestiona siempre al derechismo. Que se revise. En UAS y en otras acciones y actividades. Hay que revisar. Si metemos auditoría para ver problemas. Cristian, eso ocurre por la misma razón por la que menos del 1%, quizá el 0.3% de los estudiantes de la UAS, al frente de una cosa que se llama la FED, anarquizan esa academia y afectan al 99.7%. Sí. Terrible. En el caso de la UAS tienen el asunto del fuero universitario y todas estas cosas. Ahora, en el caso de SEINMA, los maestros, esto es una decisión política del Estado que tiene el gobierno que decidirse a gobernar haciendo lo que tenga que hacer, aunque a corto... Hay que modificar la ley. Aunque eso se... Adiós. Hay que modificar la ley. No he dicho nada, 8701. Acuérdate de Joaquín Sabina. Aquí se modifica la ley, la Constitución en 19 días, sin 500 normas. O sea que eso no es justificación. No tenía conocimiento. Lo que quiero decir es que hay decisiones de lógica, en el caso de los maestros, asuntos de lógica, y ya está el antecedente exitoso de los policías. Entonces, ¿qué es eso? Una decisión política. Pero voy a hacer una pregunta estúpida. Claro, y enfrentar la crisis. ¿Y quién la va a responder? Va a venir. Consuelo Herrera, porque don Rafael decía que una pregunta tonta, y eran los editoriales más agudos. ¿Te acuerdas, don Rafael Herrera, en sus editoriales? Mira. Pero esa situación que yo desconocía totalmente, le agradezco la información, nunca la he oído protestada. No, ni la va a oír protestar. Jamás. No. ¿Se saca algún grupo, algunos grupos sacan beneficio de esa situación? Pero claro. Sí. Ya no me pregunta magistrado. No me pregunta magistrado. Agrego a eso para comentar ya no quiero saber algunos más nada. Testimonios que se han y ofrecido el líder aquí. de la DPG que no atenta contra eso. Por un lado, el de Cristian y por otro lado, precisamente el de Pablo, sobre la calidad que ofrecen los establecimientos de salud del Estado Dominicano y que están todos disponibles para los usuarios de esos seguros básicos, incluyendo el Seguro Nacional de Salud, que lo tiene la mayoría o una buena parte de los dominicanos. Que es hacia allá que tienen que yo cuando viví la experiencia o conocí de cerca la experiencia de mi hermano José Rafael por el accidente que tuvo en Cotuí, y luego fue atendido y sometido a una compleja operación en el hospital Ney Arias Lora. Yo no quise ofrecer muchos detalles. Hice un comentario somero y no quería que se entendiera simplemente como un mensaje de agradecimiento a los directores y responsables del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez, a la directora del hospital Ney Arias Lora, porque en realidad cuando yo conversé con ellos y les expresaba mi admiración por lo que había percibido, por la calidad de los servicios y sobre todo la calidad como funciona el sistema en ese hospital, me dijeron, pero eso no es para tu hermano, porque es tu hermano. Es que ese es el servicio que recibe
todo el ciudadano que llega aquí. Y la verdad es que yo me sentí impresionado por la calidad de las instalaciones, los equipos, el servicio. Ustedes hablaban de que no parecía de aquí. Pues miren, yo hubiera pensado lo mismo. Pero esa práctica que se registra en ese servicio de salud del Hospital Ney Arias Lora también se da en el hospital infantil que está al lado. Se da en el hospital, quizá no necesariamente con los mismos matices y en la misma medida en el hospital de Herrera. Se está avanzando en ese sentido y me parece realmente que es un absurdo que un sector tan importante como el de los maestros, organizados como están, no puedan tener la opción de acceder a un servicio de calidad en materia de salud como esa que se está ofreciendo a aquellas personas que tienen la posibilidad de optar por cualquier asistencia en cualquier parte del país por el solo hecho de ser parte del Plan Básico de Salud de la República Dominicana, que es el más sencillo. Imagínense aquellos servicios de salud, aquellas igualas médicas que evidentemente ofrecen mucho más oportunidades con un menor costo que el que posiblemente se da en función del sistema de los maestros. Lo que uno resalta de esto es que no es un sector empresarial interesado como ocurre con las AFP. Sí. O ocurre con la ARS, tienen su pleito con los laboratorios, con algunos servicios, no. Son directivos de un gremio que no permiten. Ellos mismos. Son los directivos de un gremio. No le permiten a su propia gente recibir los mejores servicios. La mejor asistencia. No, porque eso viene de una etapa en la que probablemente cuando ellos defendían eso, quizás tenían razón, pero las cosas han cambiado. Lo están defendiendo. Ellos deben hacer los ajustes. Es que lo siguen defendiendo. Lo siguen defendiendo. Pero esa es mi tesis. Que deben revisar su posición ya. Es que ellos lo saben hace mucho. Claro. Eso está en quiebra hace mucho. Años. Eso cayó en corrupción hace mucho. Sí. No es de este gobierno nada más, ¿no? Entonces lo protegen todo. Pero parece, exactamente. No. Ahí hay Que no es este gobierno, ahí no. no está toda la verdad, porque los maestros son personas. Con chupancia. Eso. Connivencia. Connivencia. Para lo malo, porque en ADP uno ha observado unas contradicciones terribles en diferentes momentos. Pero ahí coinciden. Pero carajo, eso es lo que a mí me extraña. Vaya a ese hospital para que usted vea. No, yo voy ahí.